Un cordial saludo, estimados participantes de el workshop PHP básico y sin tecnicismos. Bienvenidos a la sesión número 4, en la cual vamos a hablar de estructuras condicionales y estructuras iterativas en el lenguaje de programación PHP orientado al desarrollo web. Un agradecimiento especial a los semilleros ceros y unos, a la tecnología en desarrollo de software, al ingeniero Javier Jiménez, a la ingeniera Patricia Mortegui y al ingeniero Fernando Zambrano por hacer de este espacio pues un espacio propicio para ambientarnos en el tema del desarrollo web. Entonces, dando inicio a este workshop, recordarles que la siguiente sesión del día 1 de mayo estará a cargo de la ingeniera Patricia Amortegui con el tema de bases de datos. En este mismo horario sería la sesión número 6. Ahorita me equivoqué, esta es la sesión número 5 de condicionales y bucles. Bueno, antes de comenzar quiero hacer como un recorderis y quiero empezar hablando de los lenguajes de programación que actúan del lado del cliente y que actúan del lado del servidor. Ustedes de pronto se han dado cuenta que si bien el workshop es exclusivo de PHP, hemos venido usando otras tecnologías, otras herramientas, otros lenguajes que de la mano con PHP nos permiten pues tener una interacción con el usuario. Y es el caso puntual del lenguaje de etiquetas HTML. Entonces, digamos que PHP por sí solo es bastante poderoso, es muy robusto y nos permite hacer muchas cosas, pero asimismo debemos acompañarlo de otras tecnologías web para que, pues digámoslo así, la experiencia del usuario con respecto a estos aplicativos sea la mejor. Eso por una parte, y para que la interacción también sea propicia para lo que viene siendo un sitio web, un aplicativo web y demás. Entonces, en este sentido, debemos tener presente que hay unos lenguajes y unas tecnologías que actúan del lado del cliente y otras que actúan del lado del servidor, como lo es PHP y las bases de datos. Entonces, del lado del cliente, nosotros tenemos generalmente lo que es el lenguaje de etiquetas HTML, que nos permite a nosotros definir el contenido del sitio web, el texto, que las imágenes, el video, etcétera. También tenemos un lenguaje para que ustedes de pronto puedan profundizar en él. Es sencillo, no tiene tanta complicación. Y es el lenguaje de estilo CSS, estilo en cascadas. Es un lenguaje de diseño que les permite a ustedes pues definir la presentación de una página web, tanto sus colores, sus bordes, alineación, fuente, color de fondo, familia de fuentes, bordes, tamaños, etcétera. Entonces, es muy importante que también podamos tener algunos conceptos fundamentales muy claros de ese lenguaje de estilo CSS que nos permite acompañar HTML y pues mejorar un poco el aspecto, la presentación visual. Es por eso que desde la fase número 3 les hablaba de Bootstrap, que Bootstrap es un framework, un marco de desarrollo que integra algunas librerías, algunos componentes que articulados con HTML, CSS y JavaScript nos permiten dar un mejor aspecto visual. Por decirlo así, se ve mucho más bonito, es agradable a la vista que el HTML plano. Entonces, por eso que lo hemos venido trabajando. Y ese framework Bootstrap que a través de clases mejoramos nuestras tablas, la presentación y demás. Entonces, hay que tener en cuenta que está basado en CSS, JavaScript y HTML. Ahora, ¿qué es JavaScript? Ese es otro lenguaje de programación que actúa del lado del cliente, que permite dar mejoras a la interfaz del usuario, permite interactividad
dinamismo. Entonces, a través de él, pues también podemos nosotros trabajar muchísimas cosas, pero pues actualmente solo lo estamos usando como dentro de nuestro framework. No estamos tocando ni estamos entrando en esas temáticas, pero sí es importante tener en cuenta que es un lenguaje que actúa del lado del cliente. Y ya luego, pues, venimos con PHP, que es un lenguaje que actúa del lado del servidor, por eso tuvimos que instalar WAM Server para poder trabajar con él, de lo contrario, pues no funcionaría. Este lenguaje de programación, pues, se orienta al desarrollo de contenido dinámico. Entonces, hoy vamos a aprender a trabajar las estructuras condicionales iterativas, porque ya aprendimos variables, constantes, operadores, arreglos. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros tener los fundamentos para luego entrar a las bases de datos y automatizar, por decirlo así, esas consultas y tener ya esa interacción con el usuario y almacenar esos datos. Entonces ya ustedes van a aprender cómo guardar esos datos en la base de datos, cómo actualizar esos registros, cómo eliminar esos registros, cómo consultar esos registros. Y eso, para lograrlo, necesitamos pues tener los fundamentos del lenguaje PHP muy claros. Porque cuando uno ejecuta una consulta a una base de datos, generalmente hace uso de ciclos de bucles o de estructuras iterativas como for, while, para que podamos mostrar los datos que están dentro del arreglo que previamente quedó almacenado y que nació de una consulta en SQL a esa base de datos. Y ya luego MySQL, que pues es una tecnología, que es básicamente un sistema de gestión de bases de datos relacional. Es allí donde vamos a trabajar todo el almacenamiento de las bases de datos. Entonces hay otras tecnologías también de bases de datos basadas también en lenguaje SQL como Oracle, y hay también bases de datos no relacionales como las que se trabajan con tecnología de MongoDB, que se usan mucho, o es la base de datos que utiliza Google. Son ya pues otra tecnología mucho más avanzada que es importante que ustedes pues más adelante la puedan también empezar a implementar. Entonces, teniendo esto claro, podemos analizar cuáles son los elementos que más se usan en cada uno de estos lenguajes. Entonces, en HTML, pues generalmente lo usamos para el diseño de nuestros formularios con los cuales vamos a capturar la información. Allí hay que tener en cuenta algunos elementos para definir el formulario, el elemento de la etiqueta form y algunos parámetros dentro de los formularios como los input, o sea, las entradas, las cajitas de texto, el tipo de entrada, si es texto, si es número, si es un correo, si es una contraseña, si es un botón, el método de envío de los datos. Entonces, cuando el usuario tiene un formulario abierto y, por ejemplo, va a editar su nombre de usuario, su contraseña y lo envía, él lo va a enviar posiblemente a un script, a un código de PHP, y ese código de PHP va a hacer algún proceso con esos datos. De pronto los va a comparar con lo que hay en una base de datos para ver si le damos acceso al usuario o no le damos acceso. O simplemente capturo dos números, un número A y un número B, y en PHP voy a sumarlos. Así de sencillo. Entonces, debe haber un método para enviar esos datos. Generalmente hay dos métodos, el método get y el método post. El método post permite que en la barra de direcciones del navegador no se observe qué datos son los que estoy enviando, mientras que con el método get sí. Entonces allá se va a ver que A es igual a 1 y B es igual a 5, y eso es lo que le va a enviar al código en PHP para hacer la respectiva suma. Entonces, eso en cuestión HTML. En relación a CSS, para mejorar nuestro formulario, la interfaz que presentamos al usuario, generalmente se usan los elementos phone para manejar el tema de las fuentes, background para los colores de fondo, color para los bordes, para los textos, para los elementos, margin para el tema de las márgenes, también, bueno, los bordes, eso es como lo que más se usa en CSS.
también hay elementos pues bastante más elaborados que nos permiten otro tipo de funcionalidades. Por ejemplo, que al pasar el mouse sobre un recuadro, el puntero del mouse entonces cambie de color, todo ese tipo de propiedades las podemos también programar mediante ese lenguaje de diseño CSS. Y Bootstrap, que pues lo estamos usando como un marco, como un framework de diseño que nos permite pues dar un mejor aspecto visual a nuestros formularios, a nuestras tablas, a los botones, entonces lo estamos usando para eso. En el tema de PHP, pues para lo que más se usa, entre otras cosas, en este tema del desarrollo web, pues para hacer las operaciones de conexión con las bases de datos. Pues capturamos la información que está en los formularios de HTML mediante unas variables y luego procedemos pues a hacer las conexiones, las consultas y a cerrar esas conexiones con las bases de datos. MySQL, esta tecnología pues nos permite almacenar, consultar información, actualizarla, eliminarla, generar las copias de seguridad, importar las copias de seguridad, entre otras cosas que también pues allí aprenderán también que pueden crear pues las estructuras de su base de datos relacional, las llaves primarias, las llaves foráneas, qué tipo de relaciones se establecen entre cada tabla, etcétera. Bueno, ya dejando como esta claridad inicial, podemos continuar con lo que son nuestras estructuras de programación tanto condicionales como iterativas. Aquí les voy a hablar de las más usadas, de las más comunes y luego pasamos a nuestros ejercicios prácticos, de las vamos a ver absolutamente todas. Vamos a ver qué tenemos por el chat. Bueno, por ahora no hay inquietudes. Vamos a revisar un momentico si tenemos participantes por admitir. Bueno, está todo correcto. Entonces, dentro de las estructuras condicionales tenemos una muy conocida, que es la estructura condicional tipo if, else. O sea, si tal condición se cumple, ejecute tal código. Entonces, aquí en el bloque naranja aprecian la estructura if, else. If, entre paréntesis, voy a evaluar una condición y entre corchetes voy a colocar el código que el programa debe ejecutar si esa condición se cumple. Entonces, en PHP, todas las estructuras condicionales iterativas se manejan prácticamente igual que si fuera el lenguaje de programación C, si fuera C++, si fuera C#, si fuera JavaScript, si fuera Python, los ciclos y las estructuras iterativas pues no van a cambiar porque son fundamentales, son estándar, entonces permanecen prácticamente iguales. Entonces, en el ejemplo que tenemos en la parte inferior, es un código PHP muy pequeño en el cual creamos una variable t y en esa variable t estamos guardando la hora actual. Entonces, en este caso tenemos qué hora, las 10 de la mañana. Entonces, solo toma la hora, no toma los minutos. Y vamos a hacer una comparación, entonces, con el ciclo if, else. Entonces, si esa variable es menor a 20, va a ejecutar el código que está entre los corchetes. Entonces, ¿qué código ejecuta? Entonces, simplemente me va a mostrar en pantalla un mensaje que dice que tenga un buen día. Porque él está suponiendo que si tenemos en la variable t el 10, pues obviamente el 10 es menor al 20. Entonces, las 20 horas vendrían siendo 12 y 8, 20, las 8 de la noche. Podríamos hacer también el proceso inverso, que sería, por ejemplo, colocar un momentico el puntero del mouse. Podría yo hacer la siguiente comparación. Si esta hora es mayor a, en vez de 20,
pongámosle las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde serían las 18 horas. Entonces, si la variable t es mayor a 18, ¿qué mensaje me va a mostrar? Me va a mostrar un mensaje que diga que tenga buena noche. Entonces, si fueran las 19, él toma la variable t como 19, 19 sería mayor a 18, se cumple la condición y ejecuta el código, me va a decir que tenga buena noche. Esa es fundamentalmente en la estructura de programación iterativa tipo if. Y ya luego en los ejemplos vamos a ver que le agregamos el else. Entonces, de lo contrario, para el ejemplo inicial, me dice que tenga un buen día. De lo contrario, entonces me mostraría otro mensaje que diga que tenga buena noche, para tener la inversa de la situación que estamos evaluando. La estructura de programación, aquí me salté, dentro de las condicionales seguiría la estructura de tipo switch case. Entonces eso funciona como un conmutador. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de un switch case. Entonces, las luces de un carro. Tenemos un conmutador en el volante del vehículo y cada vez que vamos girando una perilla, se van activando unos contactos y esos contactos me van encendiendo unas luces diferentes. Entonces, voy a encender las bajas, voy a encender las altas, voy a encender las exploradoras. Tendría 3 casos. Caso A, luces bajas. Caso B, luces altas. Caso C, luces exploradoras. Tengo 3 casos. Es un conmutador. Por ejemplo, otra situación. Las luces en su casa. Entonces, si yo voy a encender la luz de la alcoba, presiono el interruptor A. Si voy a encender la luz de la cocina, presiono el interruptor B. Si voy a encender la luz del baño, el interruptor C. Si voy a encender la luz de el patio de ropas, el interruptor D, etcétera. Entonces tengo distintos casos. En programación es exactamente igual. En programación yo muchas veces tengo casos que debo validar y la estructura switch case nos permite hacerlo. Entonces, por ejemplo, si el usuario selecciona este botón, el botón A, haga una suma. Si selecciona el botón B, haga una resta. Si selecciona el botón C, haga una multiplicación. Si selecciona el botón D, haga una división. Y así puedo colocar N casos. 5 casos, 10 casos, 20, 30 casos, etc. Entonces, en PHP, la estructura es la siguiente, la que vemos en el recuadro color naranja. Entonces, comenzamos con switch y entre paréntesis una variable, que es lo que él va a evaluar, a ver qué fue lo que el usuario seleccionó. Y para cada uno de ellos, pues hay unos casos, caso 1, caso 2, caso 3. Dentro de cada caso colocamos el código que voy a ejecutar, siempre y cuando n, esa variable que estoy evaluando, sea igual al caso que tenemos aquí. Por ejemplo, si n vale label 1, ejecutará solamente lo que está aquí dentro del caso 1. Si n vale label 2, solamente va a ser este bloque de código. Si n vale label 3, solamente va a ejecutar esta parte, esta porción de código. Y cada caso finaliza con la palabra break. O sea, hasta ahí se termina ese caso. Todo va con punto y coma. A excepción del caso, que cada caso va con 2 punticos. Así de sencillo es la estructura switch case. Y por último establecemos uno que se llama default, por defecto. Cerramos nuestros corchetes, finalizamos con el código PHP y ahí termina esa estructura. Entonces, en este caso,
yo creo una variable que se llama color favorito. Vamos a suponer que el usuario seleccionó el color rojo. Entonces, la estructura switch va a evaluar esa variable, a ver qué es lo que contiene esa variable color favorito. Entonces tiene rojo, entonces ¿qué va a hacer? Va a hacer solamente este tramo de código. Y entonces ese caso red o ese caso rojo me va a mostrar en pantalla un mensaje que dice su color favorito es el rojo. Ahora, ¿qué pasa si el usuario no dijo que era el rojo, sino que era el verde? Entonces va a evaluar el contenido de la variable color favorito y como es verde, entonces no va a ejecutar el rojo, no va a ejecutar el azul, encuentra aquí el verde y va a hacer estrictamente lo que está dentro de este caso. Y le va a decir al usuario su color favorito es el verde. Ahora, si el color que el usuario selecciona no es ni rojo, ni azul, ni verde, se ejecuta este caso que dice de lo contrario, por defecto. Entonces su color favorito no es ni rojo, ni azul, ni verde. Esa es la estructura switch case. Esas son de las más comunes, estructuras iterativas condicionales. Y las estructuras iterativas más comunes son el while y el for. El while o el ciclo mientras. Entonces, mientras que la condición que voy a evaluar sea verdadera, se va a ejecutar el código que está entre los corcheticos. Por ejemplo, ¿qué hago en PHP? Voy a establecer una variable x igual a 1. Y digo, mientras esa variable x que vale 1 sea menor o igual a 5, haga esta parte de código. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mostrarme el número 5, el número que está contenido en la variable x, que para este caso sería el 1. Y al mismo tiempo va a tomar esa variable, acuérdese de los operadores incrementales que vimos en nuestra sesión 3, y la va a aumentar en pasos de 1. Entonces ya no va a valer 1, ya como la incremento va a valer 2. Y vuelve aquí. Como ahora vale 2, entonces 2 es menor o igual a 5, sí, se cumple, es verdadero. Entonces vuelve y me muestra el número, entonces ya va a mostrar, ya no va a mostrar el 1, sino ahora va a mostrar el número 2. Y la incrementa, entonces ahora va a valer 3. ¿3 es menor o igual a 5? Sí, efectivamente. Entonces va y me muestra el número 3, lo incrementa y ahora va a valer 4. ¿4 es menor o igual a 5? Sí, efectivamente. Muestra el número 4, lo incrementa y ahora vale 5. ¿5 es menor o igual a 5? Pues menor no es, pero sí es igual. Entonces vuelve y me muestra el número 5 y lo incrementa y ahora va a valer 6. ¿6 es menor o igual a 5? No. Ahí se termina el ciclo mientras. Ahí finaliza y sigue ejecutando el código que esté debajo del corchete. En este caso ya ahí finalizaría totalmente. ¿Por qué finaliza? Porque la condición no se cumple. Entonces, mientras la condición se cumple, ejecuta el código. Mientras no se cumple, pues ahí termina y no se va a ejecutar. Entonces, es un ciclo iterativo muy sencillo de comprender. Mientras tal cosa se cumpla, ejecuto la porción de código que está en los corchetes. El ciclo for o para, entonces es un poquito más complejo porque tiene más elementos, pero si vamos a la práctica es muy sencillo. ¿Por qué? Tengo que establecer un contador inicial o una variable inicial. Tengo que establecer una condición y un incremental. Entonces, puedo hacer lo mismo que estaba haciendo con el ciclo mientras, pero con una estructura de programación diferente. Entonces, establezco una variable x igual a 0, esa sería mi variable inicial, todo va a iniciar en 0. ¿Cuál es la condición? Separo con punto y coma.
Entonces la condición es que esa variable x sea menor o igual a 10. ¿Cuál es el incremental? Pues simplemente que incremente la variable x en pasos de 1. Y en corcheticos voy a mostrar, o dentro de los corchetes voy a colocar el código, las líneas de código que yo quiero que haga el programa, siempre y cuando se cumpla esta condición que tenemos aquí. Entonces, es para ejecutar n cantidad de veces un mismo proceso. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una encuesta, empezaría el aplicativo web o el sitio web preguntándole a cuántas personas quiere hacerle la encuesta. Quiero hacerle la encuesta a 5 personas. Listo, entonces establecemos aquí este 10 lo cambiaríamos por 5 y voy a comenzar en 0, entonces voy a hacer que me ejecute 5 veces lo mismo. Entonces, que no me cree un solo cuadro para preguntarle la cédula o el nombre a esa persona, sino que me lo haga 5 veces para preguntárselo a las 5 personas. Entonces, dentro de estos corchetes, lo que yo colocaría es simplemente un formulario que me pregunte el nombre de la persona. Entonces, como lo va a hacer 5 veces, pues van a ver o van a existir las 5 cajas de texto para que las 5 personas vayan allí diligenciando su nombre. Es simplemente un ejemplo. Hay muchas aplicaciones que tienen estos ciclos. Aquí lo vamos a hacer mostrando números para ver cómo es que funciona de una forma un poquito más didáctica. Entonces, ¿qué pasa aquí? A través de eco voy a mostrar qué número es el que contiene la variable x. Entonces, primero me mostrará obviamente el número que, bueno, inicia en 0, se establece la condición, x es menor o igual a 10, sí, es verdadero, lo incrementa, entonces ya no va a valer 0, sino va a valer 1, entonces me presenta aquí el número 1, vuelve, inicia y valida, entonces ya x no vale 0, sino vale 1, 1 es menor o igual a 10, sí, lo incrementa, ahora va a valer 2, me muestra el número 2 y sigue. ¿Qué pasa cuando vale 10? Cuando vale 10, entonces 10 es menor o igual a 10. Claro que sí, entonces vuelve y me muestra el número 10. Lo incrementa y ya va a valer 11 y ahí termina nuestro ciclo for, nuestro ciclo para. Ahí terminan las repeticiones porque 11 ya no es menor o igual a 10. Entonces ya no se cumple la condición, se rompe el ciclo y se acabó. Bueno, esta era la introducción. Vamos ahora sí a lo que nos compete, que son nuestros códigos prácticos. Vamos a revisar el chat. Bueno, nuevamente buenos días para todos los que se han venido conectando. Bueno, la sesión queda grabada, entonces no se preocupen, que igual se les comparte la presentación, la grabación de la sesión del workshop y también los códigos que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, vamos a ir al equipo, al disco local C, a la carpeta, en mi caso AppServe, en su caso WAMP, y allí ubicamos la carpeta www. Vamos a crear una carpetica que se llama sesión 5 y dentro de sesión 5 vamos a colocar un código. Aquí tengo muchos porque tengo varios ejemplos para mostrarles de estas estructuras. Vamos a ir paso a paso. Escribimos en el navegador localhost /sesión 5. Vamos a ver qué tenemos. He creado esta tablita de contenidos con botones para que vayamos teniendo como una secuencia de lo que hemos visto. Entonces, en primer lugar, tenemos variables constantes y operadores en PHP, que fue nuestra sesión número 3. Luego tenemos los arreglos en PHP, nuestra sesión 4, lo que trabajamos, nuestros ejercicios.
Y yo les había quedado debiendo algo de la ocasión anterior. Entonces, era cómo hacer esos arreglos de una forma interactiva. Tengo un ejemplo muy sencillo en el botón Interactuemos y es el siguiente, un formulario de ingreso de datos. Lo que ustedes me preguntaban, que si en el arreglo podíamos colocar variables, lo que quisiéramos, o simplemente teníamos que dejarlas definidas. Entonces, no las tenemos que dejar definidas. Aquí tenemos un formulario para ingresar los datos, una cédula, 1, 2, 3, 4, 5, un nombre, Francisco, una edad, 50 años y un peso, 70 kilogramos. Listo. Guardar datos, y a través de arreglos, entonces él me va a mostrar los daticos. Entonces aquí está el arreglo mediante for each, la cédula, el nombre, la edad y el peso. O lo mostramos a través de la instrucción print-r, como lo aprendimos en la sesión anterior. Entonces en la posición 0 tengo la cédula, en la posición 1 tengo el nombre, en la posición 2 tengo la edad y en la posición 3 tengo el peso en kilogramos. O a través de arreglos asociativos, asociando valores con claves. Entonces tengo la llave cédula, que vale 1, 2, 3, 4, 5. La llave nombre, que vale Francisco, la edad que vale 50 y el peso, que vale 70. Entonces, es aquí donde comenzamos a trabajar un poquito formularios. Me adelanto un poco a la sesión número, tal vez la sesión número 7. Entonces, me adelanto un poco porque quiero o necesitamos estos formularios para trabajar nuestras estructuras condicionales e iterativas. No quiero dejarlas solamente con variables definidas, sino quiero que ustedes observen cómo es que podemos interactuar con ellas para cogerle un poquito más de cariño a estos programas que estamos haciendo. Entonces, no hay nada mejor en un programa que la interacción con el usuario. Yo puedo dejar mis variables definidas, pero lo interesante es que haya una interacción. Entonces voy a explicarles este formulario de ingreso de datos, cómo está constituido. Se llama arreglos.html. Yo lo llamé así. Entonces, les voy a ir enviando uno por uno aquí a través del chat, y ya luego ustedes saben que cuando les envíen la carpetica ya van a estar todos los códigos. Listo, ya les envié el de arreglos.html a través del chat. Vamos a abrirlo. Aquí tenemos el Sublime Text como editor. ¿Qué tenemos aquí? Esto ya lo explicamos en las dos sesiones anteriores. Nuestro inicio del código HTML, la inclusión del framework Bootstrap, las líneas que llaman ese framework. La misma estructura que hemos venido usando, no tiene nada de diferencia. Solamente que vamos a aprender a usar un formulario. Entonces, hemos creado una división con una clase container. ¿Para qué? Para que nos quede un poquito aquí más centrado y no nos quede allá contra el borde izquierdo de la pantalla. Queda un poquito más ordenado. Un elemento H2 para mostrar ese título que se llama formulario de ingreso de datos, como lo vemos aquí. Y tenemos el título del sitio web, se llama encuesta, como lo aprecian aquí en la parte superior derecha de la pantalla. ¿Dónde está definido? Está definido aquí. Dentro del head, la cabecera del documento HTML, tenemos el elemento title. Y aquí establecimos el título de encuesta. En la línea 19 empezamos con nuestro formulario, que lo finalizamos en la línea 51. Entonces, ¿cómo se crea un formulario en HTML?
etiqueta form y dentro de form vamos a colocar unos parámetros. El parámetro class, o sea, la clase, esto es de Bootstrap, siempre lo vamos a usar así como formulario horizontal. Hay distintos tipos de formulario, de clases para formularios en Bootstrap. Entramos al sitio web del framework y miramos qué hay allí. Formularios, creo que está por aquí por contenidos. No, está aquí separado, formularios. Entonces hay distintos tipos de formularios, distintas clases. Por ejemplo, está la clase form control, está la clase form text, está la clase form label. Bueno, hay muchos tipos de clase que podríamos empezar a usar y a validar, a verificar, a jugar con cada una de ellas. Entonces, yo aquí he usado la clase form horizontal. Le agregamos un parámetro que se llama acción. O sea, cuando yo capture los datos y presione el botón, ¿eso a dónde va a ir? Entonces va a ir al código arreglos.php, que es el que me va a procesar la información que estoy capturando aquí. Aquí solo me voy a preocupar por el formulario, por cómo se lo voy a mostrar aquí al usuario y ya, no me va a preocupar por nada más. Ya el resto del proceso lo va a hacer esta acción de arreglos.php. Este rol, bueno, eso podríamos incluso omitirlo. El método, lo que les explicaba antes, el método de envío de datos, si es post o si es get. Voy a cambiarlo un segundito por el método get. No sé si por el framework que estamos usando funcione como yo quiero. Permítame. Eso no los enredo. Sí funcionó como debería. Listo. Entonces, si yo uso el método get, los datos que estoy recolectando aquí se van a mostrar en esta barra de direcciones del navegador. Si hago uso del método post, no se van a mostrar. Entonces tengo esta cédula, este nombre, esta edad y tengo este peso. Entonces cuando yo presione el botón, noten que en la barra de direcciones del navegador van los datos y se pueden ver. A vale 123, B vale ED, C vale 34 y D vale 34 y luego submit igual. Bueno, los envía al código arreglos.php. Entonces, esto no es muy sano ni es muy seguro. Pues el método post por sí solo tampoco es que sea muy seguro y hay que usar otros métodos más adelante. De pronto en la charla de seguridad les van a hablar de todo ese tipo de situaciones que pueden suceder con la información. Entonces, por ahora vamos a quedarnos con que vamos a usar el método post porque es un poquito más seguro. No es el 100%, pero pues al menos no vamos a observar los datos. Recargo la página, me llevo los datos, le doy guardar datos y aquí ya no se aprecian los datos como si sucedía antes. Y ejecuta pues el sitio, el aplicativo normalmente, el script o el código. Entonces esa es la diferencia entre el método get y el método post. Luego ya creamos aquí, ¿qué es lo más interesante? O sea, esta división que creamos, eso es HTML, simplemente una división para una cajita de texto de la cédula, otra para el nombre, otra para la edad, otra para el peso. El secreto de esto es el input. Ahí es donde debemos fijar nuestra atención. Una entrada tipo texto, o sea, lo que yo voy a almacenar allí va a ser texto, lo que el usuario va a digitar es texto. Puedo cambiarla a tipo email para que él me valide que si no tengo el carácter arroba, entonces no me va a dejar continuar. Puedo... sí, señor, Dyson 20, sí tiene toda la razón.
Cuando usé get, no aparecían los datos en el arreglo. Y cuando uso post, sí. Es por algo muy sencillo. Y es lo siguiente. Ya ahorita vamos a ver el código arreglos.php y les digo por qué no los capturaba. Entonces, continuando aquí, puedo cambiarle tipo texto, tipo email, tipo contraseña, etcétera. En este caso los dejo tipo texto. La clase, esta es clase de Bootstrap Form Control, lo dejamos así igual para que se mantenga como la estructura del formulario. Ya ustedes después pueden experimentar con otras clases. Este name sí que es importante. Es el nombre de esa caja de texto. Se va a llamar A. O sea, lo que contenga ahí va a quedar como en una variable super global que se va a llamar A. Y este parámetro placeholder yo lo podría quitar, pero me gusta mantenerlo porque es la instrucción que yo le doy al usuario. Ese placeholder es... Profe. Sí, señor. Ese placeholder es estas palabritas, ingrese su cédula, la instrucción que yo le doy al usuario para que sirve esa caja de texto. Creo que alguien me está hablando por aquí por micrófono. ¿Puede hacerlo adelante? Bueno, creo que no. Sí, señor, lo que su merced dice es verdad. Ahí ya les muestro ahorita en el código de PHP. Y aparte de eso, a ese input le agregamos un estilo, que es el ancho de esa caja de texto. Le establecimos 200 píxeles, porque si no le coloco este estilo, entonces, si no le defino el ancho, me va a quedar esta caja de texto de lado a lado, de extremo izquierdo a extremo derecho de la pantalla, entonces no es como muy agradable a la vista. Por eso es que le hemos agregado ese estilo. Ahora yo, si quiero que sea más grande, pues simplemente le voy a cambiarle aquí a 500 y ya sea un poco más grandecito. Si quiero que sea más pequeño, le coloco por ahí 100. Y ahí ya me queda supremamente pequeñito porque no alcanza a verse todo el placeholder. Entonces lo teníamos en 200. Con eso es suficiente. Listo. Aquí el placeholder es ingrese su nombre. Aquí el placeholder es ingrese su nombre. De resto es absolutamente igual. ¿Qué es lo único que cambia? Aquí el label que le coloqué nombre, cédula, edad, etc. Ese label incluso yo lo podría obviar. El label es esto, no me afecta en nada la programación. Sí me afecta es lo agradable que sea para el usuario o la presentación de ese formulario. ¿Qué cambia? El placeholder, que es lo que yo le voy a decir al usuario que tiene que ingresar en cada caja de texto. Y también cambia estos names. Entonces aquí voy a guardar, o lo que haya aquí se va a guardar en una variable superglobal que se llama A. Lo que haya aquí se va a guardar en la variable B, lo que haya aquí se va a guardar en la variable C y lo que haya aquí se va a guardar en la variable D. Es decir, el peso va a estar en D, la edad va a estar en C, el nombre va a estar en B y la cédula va a estar en A. Ese es el secreto de cómo es que voy a capturar los datos, esos names. Y aquí ya estos son, pues, elementos de HTML para terminar las divisiones. Y aquí el botón. Este botón también es súper importante porque sin él, pues, no tendría yo interacción. El botoncito, entonces, es un botón de tipo Submit para que me permita a mí enviar los datos. Le declaré un nombre Submit también. Bueno, lo importante es que el tipo sea Submit. Y la clase, como lo habíamos visto en ocasiones anteriores, hay distintas clases. Esta clase es la que me da un botón verde. Si le coloco la clase Danger, por ejemplo, me da un color rojo. Entonces, eso lo único que hace es cambiar el color. Ya vuelve a ser verde. Y aquí, después de la etiqueta del botón, le coloco las palabras o lo que yo quiera que diga dentro del botón. En este caso, guardar datos. Termino mi etiqueta del botón. Termino mi etiqueta del formulario. Termino esta división de este container que tengo aquí para que se vea todo esto un poquito más centradito. No se vaya a ver
sobre el borde izquierdo de la pantalla. Y ya, ese es todo el formulario. Y aquí es los otros componentes de Bootstrap, que son las líneas de código que invocan a los servidores, donde están los archivos de CSS, de JavaScript y de las hojas de estilos, por decirlo así, de estas colores y demás. Entonces, en ese formulario, cuando el usuario digita los datos y da clic en el botón guardar datos, se ejecuta esta acción que yo haya definido aquí. Y esa acción es arreglos.php. Entonces vamos a ver ese arreglos.php, qué es lo que tiene. Ese no era. Ah, sí, ese es. Listo. Entonces, yo lo trabajé dentro de un documento HTML con el mismo llamado al framework Bootstrap. Entonces es la misma plantilla, no se preocupen por eso. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es lo siguiente. En la línea 22 iniciamos código PHP. Permítanme, les comparto ese código para que ustedes lo vayan observando la funcionalidad del mismo. Listo, ya está en el chat para que lo empiecen a validar. En la línea 22 inicio el código PHP. En la línea 24 a través de un eco pues muestro arreglo indexado mediante for each. Bueno, lo que yo quiero aquí mostrarle al usuario. Listo. Y ahora pues voy a capturar las variables, entonces yo las voy a llamar igual que como las llamé en el formulario, este ABCD. Para no complicarnos y no enredarnos, las voy a llamar de la misma forma. Pero yo podría cambiarlas, entonces esta podría ser X, la otra Y, la otra Z, no hay ningún problema. Porque a cada una les estoy dando el valor que les corresponde, que traía de la variable superglobal post en referencia al campo de texto que lo llamé A, que lo llamé B, C y D. Todas terminan con punto y coma, eso acordemos que es una regla de la sintaxis o gramática de PHP. Entonces la variable A va a ser igual al valor de la caja de texto A del formulario que teníamos anteriormente, invocando aquí el método que es el método post. Si yo lo hubiera hecho con el método get, pues tendría que cambiar esta palabrita post por get, que era lo que el compañero Dyson nos decía ahorita. Entonces, si no le indico el método que es, pues sencillamente él no va a capturar nada porque no va a enfocarse sino en este método y pues en ese método no le hemos enviado nada, entonces no van a quedar vacías las variables. Cuando ya tenemos contenido en las variables, ya podemos hacer nuestro proceso. Definimos una variable de datos, la definimos que es de tipo array, de tipo arreglo, y dentro de ella establecemos las variables. Entonces, en la posición 0 está el valor de la variable A, en la posición 1 está el valor de la variable B, en la posición 0, 1, 2 está el valor de la variable C y luego el valor de la variable D. Entonces notemos que ya hemos construido un arreglo en base a unos datos que están contenidos en unas variables que pueden ser cambiadas en cualquier momento por el usuario. Aquí ya lo mostramos a través de esta estructura iterativa tipo for each. Entonces mostramos los valorcitos de esas posiciones. Luego lo mostramos mediante la función print-r, entonces simplemente print-r y entre paréntesis el nombre de la variable. Esto fue ya lo que trabajamos en la sesión anterior, solamente que pues les había quedado debiendo un ejemplo de cómo interactuar con el usuario y que el usuario pudiera cambiar los valores
de las variables que estaban en los respectivos arreglos. Entonces, eso era la deuda de la sesión anterior. Ahora sí vamos con las estructuras condicionales en PHP. Entonces, vamos allá. Les muestro qué hace y luego les explico el código. Tenemos un formulario con dos cajitas de texto y un select. Entonces, un número A, el 5, un número B, el 9. Y el sistema me permite a mí seleccionar qué operación quiero hacer. Una suma, listo. Voy a realizar la operación y entonces me dice que la suma es 14. Entonces aquí he integrado varias estructuras en una. A través de la estructura switch case hice la suma y me da 14. A través del ciclo if else hice la comparación de los dos números para saber quién es mayor o quién es menor. Entonces el número 5 es diferente con respecto del número 9. Eso es cierto. Y el número 5 es menor al número 9, eso también es cierto. Eso lo logré a través de la estructura if else. Regreso 5, 9, o hagamos una más sencilla para 10 y el 2. Los voy a restar. La resta es 8. 10 menos 2, 8. 10 es diferente con respecto al 2, 10 es mayor al número 2. Vamos a hacer una multiplicación de 5 y 6. 5 por 6 da 30. Número 5 es diferente del 6 y el 5 es menor al 6. Vamos a hacer una división de 10 entre 2. La división me da 5. 10 es diferente del 2 y 10 es mayor al 2. Vamos a colocar los dos números iguales para hacer una suma. La suma es 20 y el número 10 es igual al número 10. Entonces, no me muestra cuál es mayor o menor porque pues son iguales. Y otro ejercicio es que, por ejemplo, vamos a dividir 10 entre 2,57. Y él me entrega la división muy precisa y muy exacta. La división es 3,89 y sus cifras decimales. El 10 es diferente del 2,57 y 10 es mayor a 2,57. Vamos a intentarlo ahora con un número negativo. Y él lo hace efectivamente y hace las comparaciones satisfactoriamente. 10 menos 20. Y ahí me entrega los números negativos, tal y como se había establecido. Entonces, ya observando toda esta funcionalidad, vamos a explicar el formulario y luego el código en PHP. El formulario se llama condicionales.html. Sería este, voy a compartirlo al chat. Listo, Deison, no hay problema, ya los archivos se los enviamos. Quedan en la carpeta compartida donde siempre les han compartido la información y la respectiva grabación, entonces no hay problema. Condicionales.html ya está en el chat para que ustedes lo puedan empezar a trabajar. ¿Qué tiene? Tiene lo siguiente. Estructura de Bootstrap y HTML común y corriente. La acción aquí va a ser condicionales.php, o sea que cuando el usuario presiona el botón de realizar la operación, él se va con sus datos hasta condicionales.php
para allí hacer la respectiva validación y los procesos que le queramos indicar. El método es post. Esta entrada entonces es tipo texto, le establecí el nombre de A, y esta otra entrada es tipo texto y le establecí el nombre de B. A una le digo que ingrese el número A y a la otra le digo que ingrese el número B. Y aquí he implementado unas entradas tipo checkbox. El tipo checkbox nos permite hacer esto, esta estructura de selección. Entonces son entradas tipo checkbox. El name, o sea, el nombre, lo voy a llamar tipo. Todas van a ser tipo porque finalmente el usuario va a seleccionar solo uno de estas 4 opciones. Y le agrego un valor. Entonces, este va a ser suma, este resta, este multiplicación y este división. ¿Por qué no le pongo aquí tildes? Porque ese es el valor que se lleva a la variable. Ahora en programación no es muy bueno usar caracteres raros, ni tildes, ni gramática de la lengua española, lengua castellana, porque nos vamos a enredar y muchas veces se generan errores. Mientras que estos que están en blanco sí es lo que el usuario va a ver, que es estas palabritas, son las que corresponden al label. Suma, resta, multiplicación y división. Ahí sí le pongo las tildes y eso porque es lo que yo le voy a mostrar al usuario. Este valor es el que él se lleva internamente como dato de la caja de texto tipo. Entonces la caja de texto tipo se va a llevar o suma, resta, multiplicación o división para después indicarle al programa qué es lo que el usuario quiere que haga. Y por último está el botón, que es tipo submit, la clase btn success para que sea un color verde. Y el nombre del botón va a ser realizar operación. Ahí termina mi formulario y termina pues el HTML. Listado de asistencia, bueno, no sabría, posiblemente ya ahorita nos la comparten. Sí, cada uno de los checkbooks yo puedo agregar propiedades. Ya ahorita miramos las propiedades de un formulario con entradas tipo checkbooks para programarlas, para que solo me permita elegir una y no varias, porque si ustedes se dan cuenta, aquí yo puedo elegir varias. Ese es tipo checkbooks. Hay otra que es tipo select, que sería una casilla desplegable para seleccionar una de esas opciones, que también lo podríamos implementar de esa manera. Bueno, y ahora entonces en el código, en la acción condicionales.php, voy a compartírsela por el chat. Listos. ¿Qué hay en condicionales.php? Una estructura con Bootstrap normalita, la plantilla que siempre venimos manejando, o la que descargan de getbootstrap.com, como les indiqué en la sesión 3 y 4. Y aquí entonces tenemos un título que se llama operaciones y comenzamos nuestro código PHP en la línea 16 y vamos a crear 3 variables, una tipo para saber qué es lo que el usuario quiere, si una resta, multiplicación o división, otra variable A y una variable B para capturar los dos números, el número A y el número B, todo con el método post. ¿Por qué he finalizado el código PHP aquí? Porque quiero incluirle aquí algo de HTML, y es esta división y este elemento H1, que es un título que dice solución de la operación. Entonces vamos a analizarlo allá directamente. Sería solución de la operación. Entonces, por eso he cerrado aquí el código PHP. No pasa nada, yo puedo mezclar a PHP con HTML sin ningún inconveniente.
Más adelante en bases de datos, si ustedes lo van a mostrar de pronto en una tabla, van a darse cuenta de eso. Luego vuelvo, inicio código PHP para seguir con mi estructura. Entonces voy a mostrar aquí una frase que diga estructura switch case para saber que eso es lo que estamos ejecutando con la estructura switch case. Esto pues es didáctico, ¿no? Porque en un programa real pues yo no le voy a indicar al usuario eso. Y noten ustedes que dentro de Echo también puedo mezclar código HTML sin ningún problema. Entonces eso mismo lo había podido yo incluir aquí sin necesidad de haber cerrado y abierto el código PHP. Pero pues son dos variantes para que ustedes miren cuál es la que de pronto más se ajusta a sus necesidades o pueden usar las dos, etcétera. No hay problema. Entonces dentro de Echo voy a mostrar las palabras estructura switch case y ahora sí venimos con nuestra estructura iterativa switch case. La implemento porque necesito ejecutar lo que el usuario haya pedido. Entonces, en este ejemplo, vamos a suponer que él pidió una suma, como está aquí. Entonces, switch y entre paréntesis. Les pido el favor de que me colaboren cerrando los micrófonos. Gracias. Dentro del paréntesis, entonces tengo el nombre de la variable que voy a evaluar, que es tipo, para saber qué tipo de operación es la que el usuario pidió, si una suma, una resta, una multiplicación, una división, etc. Bueno, sí, ya creo que los micrófonos ya están cerrados. Vamos a revisar rápidamente. Sí, ya están cerrados, listo, no hay problema. Y dentro de los corcheticos, entonces comienzo yo a definir cada uno de los casos. Cada caso está en comillas sencillas, 2 puntos. Lo que quiero que ejecute, cada instrucción finaliza con punto y coma y luego el caso finaliza con la palabra break, punto y coma. Aquí se rompe el caso, aquí se termina. Entonces solo hasta ahí va a ejecutar y ya. Entonces, en este caso de suma, que fue lo que el usuario pidió, entonces la variable tipo va a valer suma, por ende lo único que va a hacer el programita es lo que está aquí, de la línea 35 a la 38, nada más, él no se va a saltar a otros casos que no le corresponden. El caso suma es igual pues simplemente a creo una variable S, puedo llamar como yo quiera, igual pues a la suma de A y B. Variables y operadores que ya trabajamos en la sesión 3. Variable A, variable B. Uso el operador de suma matemática, suma aritmética y punto y coma. Ahora ya tengo el valor de la suma en la variable S. Lo que tengo que hacer es mostrarle ese valor al usuario, mostrarlo en pantalla. Entonces lo hago a través de la instrucción echo, donde le digo la instrucción es lo concateno, operador de concatenación visto en la sesión 3, le concateno el valor de la variable S que contiene la suma y listo. Aquí lo concateno también con este elemento BR para que me haga un salto de línea y no me vaya a quedar todo apeñuscado allá. ¿Qué pasa si el usuario hubiera seleccionado la multiplicación? Pues entonces no va a ser ni la suma ni la resta, sino va a ser exclusivamente el caso que está entre las líneas 43 y 46 de la multiplicación. Entonces creo una variable m igual a A por B y listo. Muestro a través de echo y concateno el valor de esa variable m que contiene el valor de la multiplicación. Ahora yo lo llamo m porque pues es de m de multiplicación, r de resta, s de suma, d de división, para tener como una secuencia un poquito clara que yo la entienda. Pero no quiere decir que uno lo deba llamar así. Usted lo puede llamar X, Y, Z, W, A1, Z15, lo puede llamar multiplicación, como usted quiera, que está anteponiéndole
sino pesos de la variable. Entonces la variable usted la puede llamar como quiera, no tiene problema en eso. Y sí, importante empezar a colocar comentarios en todas estas líneas. Cuando uno está empezando a programar es importante. Y no solamente eso, sino que también es muy necesario tener en cuenta estas buenas prácticas de programación. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo un desarrollo de un software para una empresa o qué sé yo, un proyecto, y hago todos estos códigos y resulta que mañana me salió mejor trabajo en otra empresa, entonces me voy de la empresa y todos estos trabajos no se puede perder. Esto es un trabajo de la empresa y la empresa contratará a otro desarrollador y ese desarrollador va a llegar y tiene que seguir mirando estos códigos, continuar con el trabajo, mejorarlo, qué sé yo, articularlo con otros módulos, etcétera. Entonces, es importante yo dejar todos estos comentarios para que la otra persona que vaya a hacerlo sepa qué fue lo que yo hice. Porque por más de que un desarrollador sepa, por ejemplo, todas las estructuras, tenga un conocimiento muy puro del lenguaje, eso no quiere decir que se las sepa todas. Hay unos programadores que implementan funciones de una forma, hay otros que lo hacen de otra forma, hay unos que son ordenados, hay otros que son desordenados. Por ejemplo, esto que vemos aquí es un código como tipo espagueti. Entonces ya más adelante uno va a aprender que hay funciones, que hay clases, que puede orientarlo a objetos y que todo esto se puede convertir simplemente en unos 1, 2, 3 ficheros bien organizados. Aquí lo hacemos así porque estamos comenzando y porque queremos que sea didáctico, pero ya en un entorno de programación profesional, esto no debería hacerse de esta manera. Y entonces por eso son importantes los comentarios. Entonces, por ejemplo, comentarios. Aquí capturo la operación que el usuario ha seleccionado. Listo. Entonces ya viene otro programador y dice, ¿y para qué sería esa variable tipo? Ah, entonces esa servía para capturar la operación que el usuario selecciona. Ah, listo. Entonces, ¿y qué será esa variable A? Entonces, el número A o el primer número para realizar la operación. Listo. ¿Y para qué sirve B? Entonces, el segundo número para realizar la operación. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Llega otro programador, queda perdido y le toca empezar a mirar cosa por cosa, elemento por elemento, y entonces se va a demorar mucho tiempo, se va a perder tiempo y dinero. Entonces es importante trabajarlo de esa forma. Luego entonces vamos a ver el ciclo if-else con este ejemplo muy sencillo de comparar esos dos numeritos. Entonces, si esta condición se cumple, haga tal cosa, de lo contrario, haga tal otra. Y aquí tenemos otro. Si esta condición se cumple, haga esto. De lo contrario, bueno, aquí no tengo else, ese es otro ciclo if. Si esta condición se cumple, haga lo que está dentro de los corchetes. Para el primer caso, entonces voy a ver si son iguales. Entonces acuérdense del operador de igualdad que vimos en la sesión 3. Aquí operadores de comparación, mayor, menor, puedo hablar mayor o igual, menor o igual, diferente, etc. Entonces, si A es igual a B, muestre en pantalla el número A, concateno la variable A para que se sepa ya y me muestre el valor de esa variable. El número A es igual al número B.
De lo contrario, pues me va a decir que el número A es diferente del número B. Es súper sencillo el ciclo if-else. No tiene mayor complicación. Aquí hago un ciclo if normalito, entonces si A es mayor a B, muestra en pantalla el número A es mayor al número B. Si eso no se cumple, pues él no va a mostrar absolutamente nada. Y aquí sigue su camino. Y su camino es volver a validar si A es menor a B, entonces si no es mayor, tendrá que ser posiblemente menor. Entonces, si eso se cumple, si A es menor a B, pues va a mostrar el número A es menor al número B. Y listo, así de sencillo se trabajan los condicionales y las estructuras, todas las estructuras condicionales, switch case e if else. Algo aquí, tenemos las tres posibilidades, ¿no? Que sean iguales, que sea mayor o que sea menor. Ahora, como les digo, podemos de pronto implementar a mayor o igual o menor o igual. Eso ya depende de lo que vayamos a validar, queramos validar. Listos. Esto con respecto a las estructuras condicionales. Vamos a ver ahora el ejemplo de las iterativas. Vamos a ver el chat un momentico. Bueno, ya tenemos el enlace para el formulario de asistencia para que por favor lo diligenciemos y asimismo pues poder enviarles los materiales. Esos comentarios nos sirven a nosotros como programadores, teniendo en cuenta que llevamos mucho tiempo que no utilizamos el código, nos permite saber dónde quedamos. Claro que sí, esos comentarios también nos sirven a nosotros mismos, porque volvemos, digamos, al ejemplo inicial. Como docentes creamos tantos códigos que después volvemos a retomarlos y como que se le olvida a uno ahora con tantos lenguajes que trabajamos Python, que hicimos con Java, con C#, con etcétera, y volvimos a PHP y en PHP entonces ya las cosas cambian un poquito y yo no me acordaba, entonces todos esos comentarios me sirven a mí mismo como para mirar qué era lo que estaba haciendo allá y cómo lo estaba haciendo. Me sirve a mí y me sirve a los demás. Entonces, tenemos esa ventaja. Listo, listo, listo. Perfecto. Bueno, las estructuras iterativas o los ciclos o bucles, hicimos uno que se llama, nos devolvemos aquí. Estructuras iterativas. Hice un ejemplo con incrementales y otro con decrementales para ver sus diferencias, usando operadores de incremento y operadores de decremento. Incrementales, entonces tengo un número A, el 10, ingrese un número mayor que A, el 20. Ejecutar. Con el ciclo for mostramos los números del 10 al 20 y con el while también y con el do while también. Listo, entonces son como tres formas, tres ciclos que nos llevan a lo mismo. Ya en programación y en ejercicios de solución de problemáticas de la vida real, pues vamos a ver que unas nos van a funcionar mejor que otras dependiendo la situación. Eso es lo que hacen las iterativas. Como les decía, es un ejemplo didáctico porque ya un ejemplo muy puntual podría ser una encuesta para que nos desglose a nosotros varias cajas de texto dependiendo de las personas que vamos a encuestar. O por ejemplo, un aplicativo de hojas de vida de equipos de cómputo. Entonces a cada equipo de cómputo le voy a agregar accesorios, entonces que el teclado, que el mouse, que una memoria. Listo. Entonces podría yo en ese formulario implementar un ciclo for, una estructura iterativa, para que me pregunte cuántos accesorios tiene el computador. Tiene 5, listo. Entonces despliegueme 5 campos para escribir el serial de cada uno de esos accesorios y el nombre de esos accesorios y la marca.
Y si le digo que solo tiene 3, pues me despliega solo los 3 campos para eso. Entonces, tiene solo un mouse, un teclado y un cargador. Si son 5, entonces me da los campos para el mouse, para el teclado, para el cargador, para una cámara web por USB y para un disco duro. Entonces, esa sería una aplicación ya real de estos ciclos, de estas estructuras, porque finalmente voy a repetir una porción de código cuantas veces sea necesario. Este formulario se los envío a través del chat en este momento. Estructuras iterativas.html, listo. ¿Qué tiene el formulario? Lo mismo la plantilla de HTML y Bootstrap. Te creo el formulario, va direccionado a la acción iterativas.php. Allá está el código que va a procesar estos datos y el método es el método post. Entonces, tengo una entrada tipo texto a la cual voy a llamar A y otra entrada tipo texto a la cual voy a llamar B. Ya capturo ahí un número A y un número B. Y un botoncito de tipo submit, el cual se va a llamar ejecutar. Entonces, cuando dé clic ahí, se va con todos esos datos hasta iterativas.php y ese código se los paso por el chat en este momento, entonces, para que los puedan validar. ¿Qué tiene ese código? Una plantilla normal de Bootstrap y HTML, como las anteriores. Tiene un título, estructuras iterativas. En la línea 16 comenzamos el código PHP. Guardamos esos datos de las variables superglobales del método post, que sería la A y la B, en una variable A y en una variable B. Coloco aquí un título que diga estructuras de control iterativas, repetitivas, ciclos o bucles. Eso tiene distintos nombres. Pero pues todos vendrían siendo sinónimos. Algunas veces en algunos textos bibliográficos, bueno, en algunas bibliografías lo llaman iterativas, en otras lo llaman repetitivas, en otros lo llaman ciclos, en otros bucles, etc. Pero viene siendo a efectos prácticos lo mismo. Aquí mostramos qué vamos a hacer con la estructura for. La implementamos en la línea 33, entonces para la variable A igual a A, o sea, el contador inicial todo inicia en el número A. En nuestro caso era 10, entonces aquí estaría el 10. Si 10 es menor o igual a B, ¿quién sería B? Allá establecimos que B valía 20. Entonces, si 10 es menor o igual a 20, haga lo que está dentro de los corchetes, incremente la variable A, entonces ahora va a valer 11. Es por eso que ustedes en el ejemplo observan toda la trazabilidad de los numeritos y de todos las repeticiones que se están efectuando. Entonces, me mostrará la variable A que valía 10, la incrementó, ahora vale 11. Entonces, 11 es menor o igual a 20, entonces vuelve, me muestra el 11, etc. Cuando vale 20, de tanto incrementarse, igual se sigue cumpliendo porque 20 es menor o igual a 20. Y viene y muestra aquí el número 20. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vale 21, ahí termina el ciclo para. Porque 21 no es menor o igual que 20. Y ahí finaliza. En cuanto a la estructura while, entonces, o mientras, igual capturamos las mismas dos variables. Aquí les he cambiado el nombre, aquí por X, aquí por Y, para que no se me vaya a generar un problema, un bug entre, como estoy haciendo varias cosas, entonces si todas va a tener valor y aquí por ejemplo se va incrementando y demás, pues se vuelve el código una locura. Incluso ustedes pueden probar en sus equipos, no lo hagan ahorita porque de pronto tenemos problemas. Ya después cuando tengan más tiempito,
hagan lo contrario. En esta estructura que el número B me pide que sea mayor, coloquen el uno menor y le dan ejecutar y muy probablemente el navegador se bloquea. Entonces, es un ejercicio para que lo tengan ahí en cuenta. Porque pues se vuelve un poquito tedioso el asunto para él procesarlo. Uno pensaría que simplemente él valida y resulta que no. He tenido varios casos en los que se bloquea el navegador. En la estructura mientras, entonces tengo X, tengo Y. Entonces mientras X sea menor o igual a Y, haga lo que está dentro de los corcheticos. Entonces muestre el valor de X. Para nuestro caso 10 y 20 igual, entonces 10 es menor o igual a 20, me muestra el 10, lo incrementa en pasos de a 1, entonces va a valer 11 y así sucesivamente. Cuando vale 20, pues 20 es menor o igual a 20, entonces se sigue incrementando, normal. Y cuando vale 21, pues ahí termina el ciclo mientras, porque 21 no es menor o igual a 20. Luego el ciclo do while. Esta estructura iterativa, hemos establecido variables z y w. Entonces, haga lo que está en los corchetes mientras se cumpla una condición. Entonces, mire que lo que va cambiando es la forma de escribir las estructuras, porque yo puedo hacer lo mismo con cada una de ellas. Ya en la vida real, sí hay algunas cosas que se me van a facilitar más con unas estructuras que con otras. En este caso, yo le digo que muestre el valor de la variable z, entonces mostraría el 10, luego increméntelo, entonces va a valer 11, y haga eso mientras que z sea menor o igual que w. Aquí pues 10 es menor o igual a 20, entonces se puede seguir ejecutando, vuelve y lo hace, va a valer 11, 12, 13, hasta 20. 20 es menor o igual a 20, sí, entonces se ejecuta. Pero aquí cuando vale 21, pues ya la condición no se cumple y ya termina ahí el ciclo do while. Y por último tenemos la estructura for each, que ya la habíamos visto en la sesión anterior, que se usa pues para recorrer un arreglo. Teníamos nuestro arreglo de carros, de marcas, entonces simplemente colocamos la instrucción for each y entre paréntesis pues los datos. Entonces la variable que contiene el arreglo, y voy a mostrar los valores de mi arreglo. Y dentro de los corcheticos coloco el eco. Entonces voy a mostrar los valorcitos que tiene el arreglo de carros y listo. Eso es, y eso son las estructuras iterativas que podemos implementar en PHP, así como las condicionales que más adelante en bases de datos van a ver su utilidad un poco más específica con aplicaciones ya de datos. Entonces, creo que les compartí la de iterativas.php también. Ah, sí, ya están compartidas. Aquí le hemos creado unos botoncitos de regresar. Eso cómo se hace, entonces ustedes aprecian aquí al final que hay al final del código PHP colocamos una etiqueta, un elemento A, donde invocamos un código que es iterativas.html, le damos una clase que pertenece a botones para que sea bonito, el rol, un botón, y le damos un nombre, ese nombre demuestra el usuario que se llama regresar. Entonces cuando yo pico ahí sobre regresar, él me lleva a esta ruta, es decir, busca el archivo iterativas.html.
es así como funciona ese botoncito de regresar. ¿Y cómo se ha hecho esta tablita de contenidos? Entonces, muy sencillo, se llama index.php. Tiene una estructura de Bootstrap normal, una plantilla. Y he creado pues un container para que la tablita sea un poco más centrada, no vaya a estar contra el borde izquierdo. Y ya creé una tabla, le agregué una clase de Bootstrap, la clase table bordered, para que se observe la tabla con bordes, para que sea un poco mejor. Note cómo se observaría sin la clase. Listo. Entonces he creado celdas de contenido de IRA con los TH, como los headers de la tabla, los encabezados. Luego, pues en la siguiente fila, he creado el temita de variables constantes y operadores en PHP. Y en la siguiente celda, he incrustado un botoncito que dice vamos. Ese botón es similar a como le mostré el de regresar. Y aquí le estamos invocando una ruta. Entonces, cuando yo pique ahí, va a ir a esta ruta. Se sale de la carpeta actual porque lo tenemos en la carpeta 5. Este tema de rutas es importante que también lo manejen. Salimos de carpeta 5, nos vamos atrás. Para eso sirven los dos puntos y el slash. Voy y busco la carpeta sesión 3. Entonces aquí viene y busca la carpeta sesión 3. Listo. Y luego ejecuta el código que dice sesión 3.php. Entonces lo busca y lo ejecuta. Es este código. Para eso sirve pues nuestra tablita de contenido que estábamos realizando. En el caso de los demás botones, estructuras iterativas, el de arreglos. Entonces en arreglos tenemos dos botones, el de los ejercicios y el de interactuemos. El de los ejercicios me lleva a la carpeta, se sale de la carpeta actual que es la sesión 5, va a la sesión 4, busca el de arrays.php y listo. Y el de interactuemos, ese lo tenemos dentro de la carpeta de sesión 5, por eso no nos salimos, sino simplemente buscamos el que dice arreglos.html. Sería este, que es el formulario para la cédula, el nombre, la edad y el peso. Estructuras condicionales, se crea un botoncito que dice vamos y nos lleva a condicionales.html, que está dentro de la misma carpeta. Y este de estructuras iterativas tiene dos botones, incrementales y decrementales. Se me olvidó explicarles las decrementales. Aquí tenemos un número A, 10, ingrese un número menor que A, el 2. Entonces él hace lo contrario, 10, 9, 8, 7, 6 en todas sus funciones. Eso es sencillamente porque iterativas 2.php. Porque en todos los ciclos he hecho la comparación a la inversa. Ya no digo menor o igual, sino ahora digo es mayor o igual. Y ya no coloco incremental el operador más más, sino ahora es decremental, operador menos menos. Para que lo tengan en cuenta. En la estructura while, igualito, mayor o igual, menos menos. En la estructura do while, igual, z menos menos, decremental. La comparación va a la inversa, mayor o igual. Eso era lo que se me había olvidado comentarles
los operadores de decremento. Están los de incremento y los de decremento. Listo. Entonces voy a compartirles la estructura de carpetas completa para que ustedes, los que están aquí en la sesión, la tengan de una vez, y los que de pronto no hayan estado en toda la sesión, pues en la carpeta compartida también la van a tener. Voy a depurar un poquito las carpetas, sesión 3 y 4. Tecnicismos. Listo. Sesión 3. Sesión 3.php solamente es el que se usa, para que no nos vayamos a enredar con tantas cosas. En el de la sesión 4 solo se necesita el de arrays.php y arreglos.html. Sesión 5, entonces tenemos el de arreglos, condicionales, iterativas, iterativas 2 y el index. Listo. Vamos a ver si nos quedó bien establecida. Localhost PHP sin tecnicismos. Vamos a la carpeta de sesión 5. Listo, ahí está bien. Variables y constantes. Se referencia a este. Listo. Arreglos. Sí. Interactuemos. Sí. Listo, está bien. Las rutas están bien. Estructuras condicionales. Listo. Estructuras iterativas. Y las decrementales. Todo hace referencia a la carpeta PHP sin tecnicismos. Listo, ya nos quedó bien la estructura de carpetas. Recuerden que todo está, o sea, que esta estructura de contenidos está en la carpeta de sesión 5. Que cuando ustedes lo abren les va a aparecer así, entonces abren sesión 5 y ya les enlaza todo. Para que lo tengan en cuenta, perdón. Bueno. Entonces, esta es la carpetica de PHP sin tecnicismos que ustedes van a tener allí en su carpeta www de WAMP Server. Pesa solo 13 kilobytes. Que lo tengan ahí ustedes y lo puedan seguir trabajando sobre lo que ya tenemos. Y de pronto, pues si quieren para las siguientes sesiones hacer algunos ajustes y demás. Ya está en el chat la carpeta php sin tecnicismos.rar para que la puedan descomprimir y pegarla en su directorio www de AppServe. Por mi parte, pues no era más por el día de hoy. Espero que los contenidos hayan sido claros, que los ejemplos les hayan servido. Traté de hacerlo lo más práctico posible.
Entonces, cualquier duda, ustedes ya saben que pues nos pueden comentar y estamos atentos. No olviden diligenciar la asistencia, que también está el link en el chat. Listo, me alegra que haya sido sencilla, que la hayan comprendido y que pues lo puedan empezar a aplicar ya, hacer sus propios desarrollos. Ya tienen las herramientas para hacerlo y tienen muchas herramientas para pues seguir mejorando y ampliando sus conocimientos. Entonces, muchas gracias a todos, estimados participantes, por estar aquí. Los esperamos en 8 días, sábado festivo, pero igual pues tengo entendido que van a realizar la sesión de bases de datos de 10 a 12 de igual forma. Entonces, agradeciendo al ingeniero Javier Jiménez, ingeniera Patricia, ingeniero Fernando por haberme invitado a ser parte de este workshop y estaremos atentos. Mil gracias para todos y un feliz resto de tarde. No sé de pronto si el ingeniero Javier o la ingeniera Patricia quieran cerrar. No, ingeniero Francisco, muchas gracias por tu acompañamiento en estas sesiones y como pues tú comentas, pues la idea es ir practicando cada día más, ya con el material que el ingeniero Francisco pues nos ha compartido a todos, ya con ese podemos seguir revisando todos estos ejercicios que hemos visto a lo largo de este workshop. Muchas gracias, ingeniero Francisco. Muchas gracias a ustedes, ingeniera Patricia. Entonces, no sé si de pronto falte algo o ya puedo aquí detener la grabación y cerrar la reunión. No sé si tienen alguna inquietud, muchachos, ahí en el chat, y si no, pues entonces ya damos por finalizada esta sesión. Listo. ¿Para todos está bien que nos encontremos el próximo sábado o o tienen algún inconveniente por el festivo? No sé, escríbanos en el chat, coméntenos por audio. Inicialmente la tenemos agendada así, pues, pensando en la facilidad de muchos de ustedes. Listo. Entonces no hay problema. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Francisco. Listo, perfecto. Entonces procedo a detener la grabación. Listos.